Bienvenidos todos a nuestro culto de misiones, nuestro culto misionero. Dios les bendiga. Y vamos a comenzar, antes de comenzar con el culto, vamos a orar, vamos a pararnos. Y vamos a entrar en ese espíritu de oración, que sea lo que Dios quiere que aquí pase, de que Dios trabaje con las cosas así. Dios es un Dios de propósitos. Señor misionero, Dios, las misiones son tu corazón, Señor. Pero también las familias, así como tú siempre defendiste a las familias, Señor, defiende las nuestras, Dios. Amén. Hoy te presento a nuestras familiares, te presento a toda persona que está aquí, Señor, reunida para adorar y alabar en tu nombre. Aleluya. Te damos las gracias por esta oportunidad preciosa de estar unidos. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por esta comunidad. Gracias, Señor, por los familiares aquí reunidos, Señor, y gracias por mis hermanos. Te pedimos que tú tomes control de todo lo que pase aquí. Padre, que tú seas el que hables. Yo te pido que seas tú el que hables a los corazones, Dios. Con tu palabra, que es vida, que es eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo y que tiene propósito hoy. En el nombre poderoso de Jesús, amén, y amén. Que sentáis, hermanos. Esto es una declaración, ¿verdad? Mi familia, mi primera misión. La declaración está en Josué 24:15. La dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y la promesa de Hechos 16:31: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Y vamos a estar trabajando con esos textos que posiblemente todos los conocemos, ¿verdad? Pero hay una cosa, ¿verdad?, importante, y es que ustedes, ¿verdad?, son misioneros de su propio hogar. Y hay una palabra que es crucial aquí, que se encuentra en Hechos 1:8. Si quieren lo buscan, pero nada, se lo voy a leer. Hechos 1:8. Eso fue lo que Jesucristo dijo antes de partir. Antes de él ascender al cielo, él dijo a sus discípulos algo que lo cambia todo, ¿verdad? Es poderoso lo que él dice, porque ese es el ejemplo a seguir. Y creo que es la clave de nuestra prédica en el día de hoy. Dice Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué dice primero? Que dice en dónde vamos a comenzar nuestra misión: en Jerusalén, ¿verdad? Fíjate el orden. Primero Jerusalén, no en las naciones primero, no es en Perú, no es en Guatemala, no es en la India, es en Jerusalén. Jerusalén, en este caso, no son los confines de la tierra, es lo más cercano, lo más íntimo, lo que tú tienes en tu casa. Y muchos quieren ir a las naciones. Yo quiero ir a las naciones, se los confieso, eso es algo que está en mi corazón. Pero no podemos tener nuestra Jerusalén abandonada. Bendito Dios. Dios no te pidió que conquistaras el mundo sin antes haber conquistado tu hogar. Así que tu Jerusalén tiene nombre, tiene apellido, duerme bajo tu mismo techo, comparte tu misma mesa. Y esa es nuestra primera misión. Y esa misión tiene un enemigo, y ese enemigo no improvisa, hermano. Hace un momento estudiamos eso en la clase, ¿verdad? Nosotros estuvimos estudiando 3 jóvenes de Babilonia. 3 jóvenes donde Nabucodonosor no solo quería, que fueron, al horno de fuego, donde Nabucodonosor, lo dije bien, no solo quería su obediencia, sino quería borrar su identidad. Les cambió el nombre para borrar quiénes eran, les cambió la comida para formar quiénes serían, les cambió la educación porque quería controlar lo que pensarían. Escúchenme bien, no se está pareciendo como hoy en día. Les cambió el idioma para redefinir cómo verían el mundo. El rey manda a poner una estatua de oro enorme, dice Daniel 3, no sé si lo leyeron porque estuve parte y parte no, pero mandó a poner una estatua de oro enorme
Yo no sé si verdaderamente, porque cuando estuve leyendo no sé si la estatua era de él o era del Dios de ellos, pero era de oro. Y pienso que era de él, conociendo, ¿verdad?, la política en ese tiempo, y pues que adoraban a los gobernantes. Y luego manda a pregonar, a gritar por todo el reino con música, que escuchen esa música, que doblen rodillas, que adoren la estatua, y la consecuencia era el horno de un fuego, si no lo hacías, ¿verdad? Así que no era una sugerencia, era una orden para todos sin excepción. Fíjense en un detalle, él usaba la música, usaba la música para activar la adoración. Cuando sonaba la música, el pueblo se tenía que doblar las rodillas, ¿verdad? Hay un sistema que hace exactamente lo mismo. Pone música en los oídos de nuestros hijos. Pone imágenes en sus ojos. Pone mensajes en sus pantallas de computadora, pone mensajes en sus teléfonos, ¿verdad? Y poco a poco les va llevando a doblar las rodillas ante una cultura que le da la espalda a Dios. Y de eso, ¿verdad?, es parecido a lo que el enemigo ha querido hacer desde el principio. ¿Cuántos años han pasado de Nabucodonosor hasta acá? Han pasado más de 3.500 años, hermano, o por ahí. No sé bien la cuenta, pero más o menos. Y está pasando lo mismo. Ha sido la estrategia del enemigo desde ese tiempo, o de toda la vida. No se inventa otra cosa, pero bueno, siempre hay una confusión, ¿verdad? Cosas disfrazadas que hace el enemigo. Y entre ellos habíamos hablado del cambio de identidad, le cambiaron los nombres, habíamos hablado de otras cosas que él hizo, ¿verdad? La comida, habíamos hablado de diferentes cosas. Pero hoy hay unos algoritmos diseñados por ingenieros que están dedicados a cambiar los valores, a cambiar la cosmovisión, a qué Dios vamos a adorar. Y Dios en letra minúscula, ¿verdad? Y los niños, los jóvenes y nosotros mismos lo hacemos más de 8 y 9 horas al día. Mientras tú tienes acceso quizás a tu hijo 1 o 2 horas, o 3, si es chiquito, ¿verdad? Porque a lo mejor otro lo cuida. Así que en muchas escuelas se enseña cosas como que la fe es una superstición, que la ciencia reemplaza a Dios. Lo que Babilonia hacía con la ciencia o que la literatura hacía con los caldeos en ese tiempo, hoy tiene otro nombre, pero es el mismo objetivo, que es formar una generación que no recuerde a Dios. Así es que hace más de 3.500 años Dios escribió algo que ninguna ley, ningún algoritmo y ninguna cultura ha podido borrar. ¿Qué fue lo que escribió Dios hace más de 3.500 años? En Génesis 1:27. Que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer nos creó, ¿verdad? Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. La pregunta es, ¿quién va a discipular a nuestros hijos? Esto es para que se lo lleven, porque alguien ya lo está haciendo, hermano. La pregunta es, ¿qué va a hacer el padre? ¿Qué va a hacer la abuela? ¿Qué va a hacer la iglesia? Y sobre todo la iglesia, ¿qué estamos haciendo? Porque hoy vemos 3 personas que entraron a ese fuego, que entendieron que su misión más importante comenzaba en casa, que entendieron lo que ellos aprendieron en su hogar. Habíamos hablado que siempre oraban, yo le sirvo al Señor de mis padres, aleluya, al Dios de mis padres. Ellos le servían al Dios de los padres. Eso que esos padres inculcaron a esos 3 jóvenes que estaban ahí, fue lo que provocó
que tenían una identidad más fuerte, más poderosa, más grande que lo que el mundo les podía ofrecer, que lo que Babilonia les podía ofrecer, que lo que Nabucodonosor quería hacer con ellos. Así que por eso todo comienza, y esto es lo más importante, con una decisión. Y la familia que nadie dirige espiritualmente, el enemigo es quien la va a dirigir. Y vamos a comenzar con el primer principio, y vamos a ir a Josué 24, 14 y 15. Josué 24, 14 y 15. Aquí lo espero. Dígame a mí cuando estén. Y esperen por mí. Ok, vamos a ir. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien serváis. Y si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero que dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios, aleluya. Y vamos a pasar al 23. Josué 23. Dice el 23, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, el Dios de Israel. Santo es el Señor. Shema Jerusalén. Abraham, ¿verdad? Josué reúne a su pueblo en Siquem. Eso tiene mucho significado. No es un lugar cualquiera, Siquem no es un lugar cualquiera. Nosotros hoy vamos a estudiar, ¿verdad?, que en Génesis 12 Abraham levantó allí el primer altar. Fue en Siquem, donde Josué reunió a su pueblo. Allí mismo, en Génesis 12, Abraham levantó allí un altar a Dios en tierra prometida. En Génesis 35, Jacob reunió a su familia en ese mismo lugar y les dijo: entréguenme todos los ídolos, y los enterró allí. Siquem era el lugar donde las familias tomaban decisiones de Dios. Así que tenemos unas familias, ¿verdad?, donde tenemos la familia de Jacob, la familia de Abraham y el pueblo de Josué, que Josué gobernó. Y Siquem no era solo un lugar geográfico, era un altar generacional, porque si vemos, es más, te voy a decir más, y esta información me vino ahora, y es que en el mismo Siquem, en ese lugar donde se levantó el altar, en ese mismo lugar donde estuvo Abraham, donde estuvo Josué, donde estuvo Jacob, ese mismo sitio fue el sitio donde se encontró Jesucristo con la samaritana, donde Jesucristo, en ese pozo, ¿verdad?, donde había agua de vida, en ese pozo fue el Siquem, en ese monte, que le pregunta la samaritana: aquí es que nosotros tenemos que adorar, porque aquí es que es, hasta sabía la historia, ¿verdad? La samaritana, que no era del pueblo judío, sabía la historia, que allí se adoraba, pero ¿saben qué? Que Jesús rompió con todo eso. Jesús dijo: tu Siquem está en tu corazón, porque es necesario que de ahora en adelante me adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad es donde quiera que tú estés, tú puedes levantar un altar para Dios. Así que eso significa que para ponerlo como nosotros ahora, en la aplicación de hoy en día, imagínense a tu abuelita, la abuela que ora, ¿verdad?, tu casa. Ese lugar tiene un peso que ningún otro tiene. Josué lo lleva allí porque a veces necesitamos pasar o pararte firme, donde todo comenzó, para decirle:
hacia dónde tú vas, a decirle lo que tú quieres hacer con tu familia. Y les dice, la palabra del Señor dice, es que lo dice de una manera tan tremenda: escogeos hoy. Escogeos hoy. Es que cuando yo estaba leyendo eso, a mí, yo temblé porque ¿saben qué? Que es hoy. Ellos no le estaban diciendo cuando tu familia lo apruebe, o cuando tu matrimonio se mejore, o cuando Dios baje del cielo y se me presente y me diga hoy. No, Él te está diciendo que lo decidas tú, que escojas hoy. Eso es lo que quiere decir, escogeos hoy. No mañana, no cuando tus hijos crezcan, no cuando tu matrimonio mejore. Hoy, y el hoy es antes de tu salir de aquí, de este lugar. Bendito Dios. Y en ese mismo, ¿verdad? Verso, el 23, dice: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Es que también me estuvo tremendo eso. ¿Qué tenemos que quitar que hay entre nosotros? ¿Qué dioses ajenos hay entre nosotros? Porque no dice, lo que dice es adentro. O sea que la guerra más peligrosa no viene de afuera, viene de lo que hemos permitido que se instale en nuestro hogar, de lo que hemos permitido que pase en nuestra casa. Y entonces vemos a un Josué que habla como esposo, que habla como padre, que se levanta en autoridad, además de un líder nacional. Bendito Dios. Pero ahí él está hablando como padre, porque él dice yo, y se pone primero. Tú sabes que hoy en día decimos que el burro delante para que no se espante, ¿no? Pero él dijo yo y mi casa le serviremos a Jehová. Así que empieza con ese líder espiritual que no espera que su familia lo arrastre a él hacia Dios, que no espera que nadie venga y le invite, que él va primero. No tienes que esperar que tu esposa te invite, no tienes que esperar que nadie te invite. Toma la decisión tú, como jefe de tu hogar, como varón de tu hogar, al igual que cualquier mujer, ¿verdad? Y yo tuve que vivir eso, y aquí está mi hijo, mis hijos, ¿verdad? Con mi sobrino. Yo viví eso. Yo me tuve que parar en Siquem con mi sobrino. Y yo estuve ahí. Mi sobrino se había salido de la universidad. Él pensó que todo estaba perdido. Y ustedes saben ese testimonio, por eso lo traigo. Pero había que tomar una posición. La depresión no podía tomar control de la vida de mi familia. Y tuve que tomar una decisión hasta aquí. La decisión es hasta aquí, hasta hoy, porque así es que tenemos que tomar decisiones, es hasta hoy. Porque no es cuando tú te paras. Yo no sé, pero algunas veces cuando uno se frustra, cuando uno se molesta, pues mire, moléstese con el pecado, moléstese con lo que está haciendo el mundo, moléstese con lo que le están enseñando a sus hijos. Moléstate, claro que sí. Hasta aquí, y yo no sé ustedes, pero yo siento. Dios cambia el panorama cuando tú te plantas en Siquem. Hoy puedo decir que no solo Dios lo cogió, ¿verdad?, para salvación de su alma, sino que su vida cambió por completo. Dios le abrió unas puertas que tú dices, Dios mío. Cuando todo estaba perdido, él ahora está en la universidad, en una beca, fue escogido para ¿cómo se llama? Un equipo de cross country, algo de eso. ¿Ah? No, cross country son de los que corren en campo traviesa, pero por las montañas, que ese tipo, pues hasta pues se ganó premio o fue distinguido su universidad pues, en ese equipo. Otra cosa,
es que está becado full. Otra cosa es que fue allá a las misiones, fue a las naciones. O sea que después de Jerusalén, ya mi sobrino fue indio. Bendito Dios. ¿Y dónde más lo llevará Dios? Aleluya. Fue misionero en la India, se graduó de administración de empresa el año que viene. Dios cambió su panorama. ¿Por qué? Porque nos paramos en Siquem. Aleluya. En mi familia también hubo otro Siquem. No sé si ustedes han tenido esa tía, esa abuela, esa persona en tu casa. Nosotros tuvimos una titita, ¿verdad? Una titita. Una titita que oraba todos los días. Una titita que nunca nos falló. Cuando tú pensabas que todo estaba perdido, ella venía con la respuesta correcta, con la respuesta sabia, que siempre aconsejaba sin rendirse, que siempre tenía dinero, aunque lo que recibía era un poquito de seguro social, pero como ella todo lo daba, Dios le daba más. Nada era de ella. Y ese ejemplo y esas oraciones de titita fue nuestro Siquem. Porque el fruto lo estamos viendo ahora. El fruto son mis hijos, el fruto es mi hermano. ¿Verdad? Quizás hay muchas cosas más que Dios va a hacer, ¿verdad? Con nosotros. Pero estamos viendo el fruto con mis sobrinos, todo lo que ella cosechó cuando ella se para en Siquem. Y eso que sembró ella fue maravilloso. Y por eso es que nosotros, cuando hemos tenido en nuestras familias personas así, personas que se paran en Siquem, personas que se paran en autoridad y dicen hasta aquí. Imagínate que titita no me hubiera dicho aquel día que me dijo, el día que yo le presenté un novio, me dijo, ese es el diablo. Hermanos, era el diablo. Santo, era el diablo. Y yo digo, Dios mío, qué consejo sabio, ¿verdad? Me dio titita. ¿Por qué se dio cuenta que era el diablo? Porque era una mujer de oración. Podía identificar las cosas, mira, donde ponen el ojo, ponen la bala. Ese refrán. Pues así era titita. Así que el enemigo no solo tiene un plan para tus hijos, tiene un plan para las generaciones, o que alcance. Si alguien me puede traer agua. Que alcance generaciones. Y lo que tú hagas es hoy, ¿verdad? Puede cambiar tu generación, puede cambiar tu hogar, puede cambiar todo. ¿Y sabes por qué hoy tú estás aquí? Porque antes alguien te tomó de la mano, porque alguien te invitó, porque, aleluya, quizás fue tu vecino, quizás fue tu madre, tu padre, tu hermano. Pero hoy, ahora, te toca a ti. Un momento. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, pastora, por el agüita. Me salvó. Así que, ¿sabes? Como les dije, sabes que hoy estás aquí con un propósito, que hoy te toca a ti, te toca hacer, ¿verdad?, este trabajo a ti. No es que eres el menos afortunado, pero ¿qué te hace ese trabajo hoy a ti? Te hace misionero de tu hogar, el misionero de tu familia. Aleluya. Te hace misionero de tu urbanización. Bendito Dios. Así que quizás, ¿verdad?, hay patrones en tu familia que se repiten generación tras generación. Adicciones. Cuando hay veces que tú dices, Dios mío, pero es que aquel es adicto, el nieto es adicto y el nieto es adicto. O cuando tú dices, Dios mío,
la mamá tuvo un hijo antes de casarse y soltera, madre soltera, y por ahí todos son madres solteras. O cuando dice este se divorció, el otro se divorció y por ahí hasta la tercera generación se divorció. Esas cosas las podemos parar. Aleluya. Bendito sea el Señor. Tú puedes ser el que diga hasta aquí. Hasta aquí. Y hoy es el día en que vamos a hacer eso, en que vamos a decir hasta aquí. Josué tomó esa posición de líder, pero Dios también usó una mujer en un río. Y vamos a ir a ver esa mujer un momentito, que está en Hechos 16. Vamos rapidito. Y yo quiero que Jorge me coja el tiempo, por favor, porque yo cuando cojo la palabra yo me voy y les pido disculpas si me paso del tiempo, pero es que me encanta. Y bueno, yo me creo que todo el mundo es igual que yo y pues tengo que ser considerado. Ok, Hechos 16, 14. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar. Y nos obligó a quedarnos. Eso me encanta. Nos obligó. O sea, obligó a los hombres de Dios, a Pablo, a Silas, yo creo que ahí estaban todos. Estaba entre todos los apóstoles. Porque dice, eso lo escribió Lucas, y cuando yo leí ahí, él se incluyó. Así que estaba Lucas también. Y nos obligó. ¿Y qué pasó allí? Fueron bautizados. Es interesante porque esta mujer, bueno, antes te voy a dar el trasfondo. Pablo intentó ir muchas veces a Filipo, pero el Espíritu Santo se lo impedía. Él intentó ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no le permitió. Intentó ir a Asia, pero el Espíritu Santo no lo dejó. ¿Por qué tanta resistencia? ¿Verdad? Porque en Filipos había una mujer llamada Lidia, porque en Filipos había una mujer orando en un lugar, porque en Filipos había una mujer que iba a hacer un cambio. Ustedes saben que esa mujer fue la primera misionera de Europa, Lidia de Tiatira. Una mujer que era de Asia Menor, no era judía, que vendía telas de púrpura, que viajó de Asia Menor, de una ciudad pagana, con esa religión que para tú poder hacer esto, de ese movimiento, es irte en contra de tu propia cultura. Así que Lidia se convierte al Dios de Israel, de pagana a convertirse al Dios de Israel, y de convertirse al Dios de Israel a convertirse a Jesucristo. Así que mira por todo lo que Dios le llevó hasta que le abrió su corazón, porque Dios es el que abre los corazones y hoy Dios puede abrir tu corazón. Cuando Dios lo hace y el Espíritu Santo lo hace, no te resistas, porque es Dios haciendo una cirugía en tu corazón. Él cambia los corazones de piedra en corazones de carne. Y eso yo lo he visto tanto. Bendito Dios. Y Lidia, volviendo a Lidia, ¿verdad? Era una mujer de negocios. Me encanta porque era una mujer de negocios en ese tiempo, una mujer que le vendía esas telas que la usaban solamente los sacerdotes, que lo usaban la gente adinerada. Así que ella era una mujer de influencia. Mira, Dios usó una mujer de influencia para ser la primera persona, o sea, esta es la primera casa que se llevó el evangelio en Europa, en Filipo, y fue una mujer. Y dice que primero su casa fue bautizada. Así que vemos una mujer que obligó a los hombres de Dios a entrar a su casa. Nosotros podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Usted júntese con los hombres de Dios, con las mujeres de Dios, y usted obligue, dice que, ¿verdad? El reino de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que llevarlo, arrebatar.
arrebatarle el enemigo no va a tener consideraciones. Así que nosotros tampoco tenemos que tener consideraciones. Usted háblele a la gente de Dios. Ayer nos pasó en Costco. Y si yo me quedo callado, quizás ese hombre no hubiese recibido esa palabra en ese momento. Pero en un momento ayer que en Costco surgió que ese hombre dijo algo que yo no me podía quedar callada. Él dijo: yo estoy marcado para perdición, yo voy para el infierno. Y lo dijo delante de todo el mundo. Y lo que pasó allí fue que cuando yo exploté, ¿verdad? Porque imagínate, cuando le presenté a Jesucristo, los que estaban detrás de mí empezaron a orar por la salvación de ese hombre. Y ese hombre recibió una semilla ese día, ayer. Y esas son las cosas, ¿verdad?, que Dios hace. Bendito Dios. Así que vemos cómo el Señor abre este corazón. Dios no empuja puertas. Dios abre el corazón desde adentro de nosotros. Y cuando su corazón se abrió, su casa se abrió, fue bautizada y en su familia, su hogar se convirtió en la primera iglesia de Europa. Así que los que comenzaron en esa casa encendió en fuego un continente completo, ¿verdad? Porque en ese mismo versículo 16 vemos como no solamente Lidia, y como ese fuego siguió. Dice que tú prendes una llamita, somos fuegos encendidos, ¿verdad? Somos fuegos encendidos o carbones encendidos que provocamos que los demás se enciendan. Y esa misma llamita empezó a encenderse por allí por Europa. Y miren lo que pasó. Lidia recibió a Cristo en el mejor momento de su día, pero Dios también salva en tu medianoche, en el peor momento de tu día, en el lugar más oscuro de tu día. Vemos en Hechos 16:25, un poco más abajo, como esto es uno de los pasajes más hermosos y lo voy a tener que decir rapidito, pero poderoso. Dice: pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pablo y Silas cayeron presos. Bendito Dios. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. El carcelero se iba a matar, hermano. ¿Por qué? Porque se le iban a escapar los presos. Porque Dios rompió las cadenas, con ese terremoto se rompen todas las cadenas. Porque ellos estaban, ¿qué? Adorando a Dios. Qué lindo, cuando adoramos a Dios en nuestro altar, se rompen las cadenas. Bendito Dios. Así que vemos como en medianoche, a esa hora, la hora más oscura, fue la antesala de un milagro poderoso. Así que la hora más oscura de tu vida puede ser la antesala de un milagro maravilloso. A medianoche Dios hirió el enemigo. A medianoche Dios, no sé si se acuerdan de ese pasaje, que fue a medianoche que Dios hirió al enemigo para que ellos, los israelitas, pudiesen salir de Egipto. No sé si se acuerdan que a medianoche fue también cuando Ruth Dios cambió el apellido de Ruth, porque ahí fue que enamoró a Boaz. Y ella cambió ¿cómo se llama? Cambió su apellido. También a medianoche fue cuando Dios rompió esas cadenas de Pablo y Silas. Así que la medianoche es importante, porque es lo que te dice a ti, aleluya, que es el inicio de una liberación. Bendito Dios. Así que yo no sé si ustedes saben, un terremoto no pide permiso, no negocia, llega de momento, ¿verdad? Empieza a acumularse esa cosa que se acumula debajo de la tierra, y ahora no me acuerdo cómo es que se llama, pero es una presión bajo la superficie de la tierra, y ya eso no se puede contener más y viene el terremoto, viene el temblor o el terremoto.
Así que si tú llevas muchos años orando por tu familia, orando por tus hijos, orando por tu comunidad, por tu iglesia, ¿verdad? Pues hoy te digo que hoy es el día en que nos podemos parar en fe y creer, ¿verdad?, que no has llorado de más, que no es en vano que has llorado, si has seguido creyendo, que la promesa que Dios te hizo no venció. Bendito Dios, no caduca, las promesas de Dios no caducan. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Así que tenemos aquí una promesa que no venció, una fe tuya que está cubriendo tu casa, como en Egipto cuando cubrían los tinteles. Es más, en Egipto cuando se cubrían los tinteles, ¿a quién estaban protegiendo? A las familias. Bendito Dios. Tenemos aquí un canto, pues, como el canto de Pablo o de Silas, a la medianoche. Así que vamos a decir de manera espiritual que venga ese terremoto para que lo mueva todo, ¿verdad? Bendito Dios, bendito Dios. Todos son misioneros, ¿verdad? Josué, en la cumbre de su vida, hace la declaración más importante. Lidia abre su corazón y Europa completo no fue la misma. Este hombre que salió de esa cárcel, el carcelero, esa parte no se la dije, ¿verdad? El carcelero, dice la palabra, que dijo, increíble, le iba a dejar pasar la parte más importante porque de eso se trata. Dice que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, se iba a matar, y pensando que los presos habían huido, mas Pablo clamó con gran voz diciendo: no lo hagas. Y entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos, los dejó ir, dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que vemos cómo, y vamos a ver la conclusión, porque enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Esa es la conclusión, enseguida. Porque es enseguida que nosotros tenemos que aprovechar ese momento de Dios. El momento de Dios no es el momento de nosotros, no es cuando nosotros creemos, es cuando Dios diga. Y cuando el Señor abre el corazón, que es el que lo abre, y el Espíritu Santo lo hace muy bien. Aleluya. Así que tu familia es tu primera visión, y Dios tiene la promesa lista. Tú y tu casa le servirán al Señor. Así que vamos a decir lo que dijo Josué. ¿A quién vas a servir? Escoge hoy. Josué, tú puedes decir: yo soy Josué, y hacer esa declaración, ¿verdad? O yo soy como Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová. Puedes decir: yo estoy en la medianoche de mi familia, yo estoy en un momento difícil en mi casa y yo no sé qué va a pasar, pero no me rindo, yo vuelvo a creer en esa promesa. La promesa es para mí, pero ¿verdad? Es para mi casa, y creo que las promesas de Dios son fieles. Dios es fiel. O puedes también decir: yo quiero ser como el carcelero, yo quiero conocer al Señor hoy. Yo quiero aceptar a Jesucristo como mi único y personal Salvador. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos se lo dijeron, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es todo lo que le dijeron. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, pero no Él nada más. No es solito. Cuando tú dices yo creo, tú estás afectando una generación completa. Tú estás afectando una generación, tú estás afectando tu casa, tu familia, tus hijos.
y todo lo que tú toques, hermano. Así que vamos en este momento, vamos a hacer un llamado, pero a mí me gustaría despedir de las redes, si alguien lo puede hacer, ¿verdad? Poderoso es Dios. Qué bueno eres, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Que la paz del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Estamos aquí a la orden. Cualquier persona que necesite oración, que necesite de Dios, que necesite una iglesia, estamos aquí para servirles. Soy la pastora Lorena. La pastora de la casa es la pastora Lourdes Lugo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén.